parashá se llama Vaerá, ¿no? Y me mostré. ¿Quién se mostró? ¿Yo, ustedes o el eterno Elohim? ¿O el faraón? ¿O las plagas se mostraron? ¿Quién se mostró, hermanos? Muy bien. Yo soy profesora de la que me gusta que yo hablo y ustedes también hablan. O sea, yo me nutro y ustedes se nutren con lo que el Señor nos va a dar en esta mañana. ¿Listo? Entonces yo les haré preguntas, quiero que participen. Dentro de la parasha me pueden hacer preguntas. Si sé la respuesta, con mucho gusto se las contesto, y si no, dentro de 8 días anoto la pregunta y dentro de 8 días les traigo la respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con nuestro texto, que es en Shemot 6, del 6 al 2. Entonces, las temáticas que se ven en esta parasha, la primera es la presentación del Eterno. Por eso dice, y me mostré. El que se va a mostrar en esta parasha es el eterno Elohim. No se va a mostrar el faraón, no se va a mostrar Moisés, no se va a mostrar Aarón, no se van a mostrar las plagas, ni el pueblo de Israel, ni mucho menos el pueblo de Egipto. Esta parasha se basa en que el que se muestra es nuestro eterno Elohim. ¿Cómo se muestra? Con gloria, con poder, con majestad, y sobre todo nos va a empezar a enseñar cómo dirigirnos a Él, cómo hablar hacia Él, cómo cada uno de ustedes, por medio de sus oraciones, nosotros a veces en nuestras oraciones somos muy repetitivos y a veces tenemos muletillas, pero aquí el Señor nos va a enseñar a usar nuevos términos. Empezamos a investigar nuevos términos para referirnos a Él en nuestras oraciones. No es todas las veces Dios, Dios, Abba, Adonai, Elohim, no, hay muchos más términos con los cuales nosotros nos podemos acercar al Eterno. Y Dios inclina el oído cuando nosotros, de manera espontánea, rica, nos referimos a Él de forma poética. Uno de los personajes en la Biblia que más utilizó diferentes formas de expresarse al Señor fue ¿quién? Muy bien, el rey David. El rey David fue un hombre que con su boca la usaba para expresar amor hacia el Señor. Y en este mostré, eso es lo que Dios quiere, que nosotros le veamos, que nosotros digamos, wow, este es el Dios poderoso que me rescató de la muerte y me trajo a luz. Este es el Dios que yo tengo que alabar, al que yo tengo que exhortar, al que yo tengo que alabar, al que yo tengo que exaltar, al que yo tengo que cumplirle y al cual yo debo amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, como dice el Shema. ¿Listo? La siguiente temática es la familia de Moisés y Aarón. Después seguimos con la vara milagrosa de Aarón y empezamos con las primeras plagas, las 7 primeras plagas. ¿Cuál es la primera plaga? Muy bien, la sangre. ¿Cuál es la segunda plaga? Acabamos de leer, las ranas, muy bien. ¿Cuál es la tercera plaga? No, muy bien, los piojitos. ¿Cuál es la cuarta plaga? Muy bien, las moscas. La quinta plaga, ¿la qué? Sí, la enfermedad o la peste hacia el ganado. La sexta plaga, úlceras. Y la última que vemos durante esta parasha, porque en la siguiente seguimos viendo las otras, es la del granizo. Dios en esta parasha se presenta ante el pueblo por su nombre, yo soy Hashem. En el 6.2, por favor, que alguien me lea Éxodo 6.2, con voz de shofar, con voz de trompeta, como dicen por ahí. A ver, yo la quiero leer. Amén, amén. Habló todavía Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Hashem. Amén. En la palabra anterior, en la parasha anterior, en Shemot, que se dice nombres, Dios se manifestó como yo soy el que soy, pero acá el Señor se manifiesta como yo soy Hashem. En Éxodo 3, del 13 al 14, vayan un poquitico más atrás, el Señor lo dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre del Señor. Como ya sabemos, el nombre del Señor es un tetagramatron. Perdón, pero yo a veces con las palabras soy un poco esta. De la primera palabra es yo, hey, va, hey. El nombre del Señor no lo podemos usar vanamente. Es un nombre sagrado. Y por eso el pueblo de Israel ha preferido crear otra serie de nombres para que nos podamos dirigir hacia Él. No puede, el mismo
¿Qué dice Éxodo 20, el versículo 3? Muy bien, es un mandamiento, es una ordenanza. El nombre del Eterno no lo podemos estar usando a cada rato, o sea, sobre todo este nombre, estarlo usando vanamente. Se debe usar con un fin, con un propósito, con un objetivo claro, el cual usted debe tener y debe estar en unidad con la armonía del Eterno Elohim. Este nombre tampoco es muy bueno estarlo escribiendo mucho en todo lugar, en todo papel, en todo documento. No, que hoy yo amanecí, entonces voy a escribir el nombre del Eterno porque me amanecí contenta y feliz y lo quiero escribir. No, dime. No, ahí no, porque te estás refiriendo, es una manera de nombrar a Dios. Te contesto la pregunta y es no, o sea, el usar a Dios, no, porque si no en cada prédica no podríamos usar el término del Señor, o por lo menos cuando tú estás en una oración, o le estás evangelizando a otro ser humano, y le estás presentando al Eterno Elohim, obviamente no hay problema, ¿sí? El problema es cuando lo usamos en cosas innecesarias. A la gente le gusta mucho usar el nombre del Eterno en chistes, en comentarios de corrillo, en comentarios de sociedad, y eso nosotros no debemos participar. Es más, cuando tú empieces a oír que alguien está haciendo de ese tipo de comentarios y chistes, frénelo, de una, usted dígale, venga, dejémoslo a él quietico, con él no. Hablemos de otra persona, podemos hablar de miles de cosas, hay temas en la sociedad, pero con Dios no. Hay que dejar el nombre del Eterno y como nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, también debemos sentar nuestra posición y nuestra postura frente al respeto al nombre hacia el Eterno. El pueblo de Israel es un pueblo terriblemente celoso frente al nombre del Eterno Elohim. Y por eso durante muchos años el nombre del Eterno ha ido cambiando. Ellos no le dicen este nombre directamente, sino si ustedes cogen el Sidur, sobre todo en las mañanas cuando Josecito y los hermanos leen el Sidur, las oraciones, se dan cuenta que muchas de las expresiones son muy diferentes. Se trata como de nombrar los atributos, la belleza del Eterno Elohim con otras palabras. Gracias a Dios, el léxico, el idioma español es riquísimo en palabras, muchísimas palabras tenemos para expresar ese amor al Eterno. Sabemos que el nombre del Eterno no se puede usar de manera vana y sin un fin específico y claro. El mandamiento número 3 de los 10 mandamientos lo confirman, el que le acabamos de leer. El nombre de la paracha es y me mostré. Vuelvo y le reitero, aquí el que se quiere mostrar es el Eterno Elohim. El verbo, la palabra, porque ya me estoy sintiendo mejor. El nombre de la paracha, el nombre en hebreo es y aparecí. Esta palabra se escribe de la siguiente manera. Va con una bat, que es un palito pequeñito, una alef, una resh y otra. Y listo. Dice Ibaera. Conforma esta primera letrica que ustedes ven acá, en el alefato hebreo es una I, una conjunción. Y acá, es la raíz del verbo. La raíz del verbo, en hebreo, una sola palabra deriva de muchas palabras. Entonces, esta palabra no solamente quiere decir y me mostré, sino me vieron, me observaron, me aparecí y me mostré. Dios quiere mostrarse ante el pueblo de Israel, ante el pueblo de Egipto, para que ellos vean la gloria y su majestad. Y más adelante Él se va a mostrar en su gloria total cuando empieza a desvirtuarle los dioses y los ídolos de los cuales está conformado el pueblo de Egipto. Sabemos que Egipto era era una nación politeísta, o sea, adoraban cantidad de dioses habidos y por haber. No solamente al dios del río Nilo, sino en casi toda su cultura era basada en dioses lo que ellos tenían. En el versículo 3 del mismo 6.2 que estamos mirando, del mismo 6, perdón, dice, y me le aparecí a los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Listo, a Abraham. Dice, en Génesis 18.1, fue la primera vez que el Señor se le manifestó, se le apareció a Abraham. Ustedes dirán, no, pero si fue mucho antes, cuando él estaba allá en la tierra con su familia y le dijo, vete de tu tierra. Ahí le habló.
pero no se le apareció. ¿Cuándo se le aparece? En el encinar de Manré. ¿Qué pasó en el encinar de Manré? ¿Quién se acuerda? A ver, los estudiosos de la palabra del Eterno. Venían 3 varones. ¿Quiénes eran esos 3 varones? Muy bien. Entonces Dios se le manifiesta por medio de 3 ángeles. Esos 3 ángeles, ¿uno qué traía? ¿Uno qué traía? No, esos son los 3 reyes magos. ¿Del nacimiento de quién? Muy bien, de Isaac. Y viene y le dice a ellos, les trae una promesa, que es la promesa del cumplimiento de que iba a ser el padre de las generaciones, que iban a tener a su primer hijo. Y los otros 2 ángeles, ¿a qué vinieron? ¿A hacerle barra a la otra oreja? No, ¿a qué venían? Muy bien, a anunciar un juicio sobre el pueblo, sobre las naciones de Sodoma y Gomorra. Esa es la primera vez que él se le aparece a Abraham. Ahora a Isaac, ¿en dónde se le aparece a Isaac? En Génesis 26 del 24, cuando hay contiendas entre Isaac y Abimelech. ¿Se acuerdan? Que Abimelech se lleva a Rebeca y, oh, qué chica tan guapa, tan linda es esta Rebeca, ¿se acuerdan? Y resulta que él al otro día descubre que Isaac está acariciando a Rebeca. ¿Y qué le dice? Oiga, ¿usted qué está haciendo? Usted me dijo que ella era su prima. ¿Cómo es posible que usted está haciendo aquí cosas que no son? Y entonces Isaac es enviado a Gerar. Allá en Gerar habían unos arroyos, o pozos, donde Abraham los había abierto. Y empieza a haber contiendas entre los pastores de Abimelech y entre los pastores de Isaac. Entonces Isaac, para no tener más problemas con ellos, se va a Berseba. Y en Berseba Dios se le presenta, vuelve y se le manifiesta a él. Y le dice el Señor allá, ¿qué le dice? Allá le prospera, le dice, tú vas a ser un hombre poderosamente rico, vas a tener muchísimos animales, camellos y dinero en abundancia. Se podría decir que Isaac fue casi uno de los patriarcas más pudientes que hay en la Biblia. Después, y obviamente también le ratifica la promesa de que también seguirá con la promesa del padre Abraham de ser papá de multitudes. Y después allí también le da la bendición de sus 2 hijos, que son ¿quién? Esaú y Jacob. Pero sabemos que la bendición viene sobre Jacob. A Jacob, ¿en dónde se le manifiesta? Sí, en Betel, muy bien. ¿Cómo? Muy bien, en el sueño y en la lucha que tiene con el ángel. Cuando él lucha con el Señor, la palabra del Señor dice que que Jacob lucha con un ángel. Hay una canción muy linda que los pentecostales cantábamos y era Jacob luchó con el ángel por una bendición. Siempre me ha encantado esa canción. Y esta canción nos muestra el encuentro que tuvo que tuvo Jacob con el Eterno. Cada uno de los 3 patriarcas tuvo un encuentro. Usted puede tener un encuentro con el Eterno Elohim, porque no Dios puede enviarle un ángel que le hable a su vida y le coloque una misión, un objetivo, un propósito. Usted no está aquí en esta comunidad, porque no, necesito congregarme y José y Astrid me caen bien y me voy a ir a congregar donde ellos. No, Dios lo trajo a usted aquí con un propósito, un fin. ¿Cuál es el propósito? Usted y el Eterno Elohim lo saben. ¿Y cómo usted va a saber ese propósito que Dios tiene en su vida? Cuando usted le busca, cuando usted ora, cuando usted lee y escudriña y estudia esta palabra del Eterno. Él va a empezar a revelarse a cada uno de ustedes. Veo, vos me sos útil allí para ir a predicar en un hospital. Tengo 10 enfermitos de cáncer, lo necesito, venga para allí, vamos. No, lo voy a llevar a tal lado a vivir a un barrio donde la zona es súper roja. Padre Dios, ¿yo qué voy a llevar a mi familia donde hay chicas terribles? No, porque yo lo necesito para que usted vaya y evangelice y su familia sea luz en medio de tanta oscuridad. No, lo voy a llevar a un trabajo, X trabajo, y necesito que usted me evangelice a los de ese trabajo. Por eso es que el Señor
nos empieza a llamar y Él se muestra a usted. Él se muestra a través de esta palabra. Cada vez que usted la lee, Dios le está hablando a usted. Y esa es la manera, como una de las maneras como Él se muestra a usted. Dios se le presenta a ellos como el Dios omnipotente, que traducido en hebreo es como el Shaddai. Esto es el Dios suficiente, el todopoderoso, del cual manan todas las bendiciones y todo poder. Una traducción más literal diría el de la montaña o el del desierto. ¿Quién se manifestó en una montaña? ¿En cuál montaña? En el Sinaí, con poder, con gloria, con truenos. La falda de la tierrita de la montaña temblaba, que el pueblo de Israel tuvo terror. Y en el desierto, ¿de qué manera se manifestó el Señor? Con la columna de fuego y con la columna. Esa es una de las manifestaciones. ¿De qué otra manera se manifestó? Con el maná. ¿Qué otra manifestación el Señor tuvo? Las codornices. Muy bien, por las codornices. Todas esas son manifestaciones poderosas y gloriosas del eterno Elohim. Y dentro del mismo versículo dice el Señor, Él se presentó a ellos como Hashem. ¿A quién se le presentó a ellos como Hashem? A Moisés y a Aarón. Esto no quiere decir que los patriarcas no conocieran tampoco el nombre del Eterno. Ellos lo conocían, pero el Eterno siempre se les presentó a Él como el Shaddai, como el Todopoderoso, el Todosuficiente. En sus oraciones siempre exáltele. Tú eres mi Shaddai, tú eres mi poderoso, mío, mi Señor, porque Él más adelante le dice al pueblo de Israel, ustedes son míos. Y acuérdese que nosotros somos injertados gracias al Mashiach Yeshua por medio, somos injertados al pueblo de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, ¿listo? Y eso nos hace parte del pueblo de Israel. Esto no quiere decir que los patriarcas no conocieran el nombre del Eterno, pero si fuera así, ¿cómo es que Israel los identificaría? ¿Se acuerda que Moisés le dice al pueblo, Moisés le dice, Señor, pero ellos no me van a creer, ¿cómo hago yo para que ellos crean que eres tú el que me está enviando? Y ahí es cuando el Señor le dice, pues diles que yo soy el que soy. Es decir, el pueblo de Israel conocía ya el nombre del Eterno. Los nombres de Dios representan distintas formas en que Él se manifiesta. Ejemplo de ello, un nombre es el admirable, el consejero, el príncipe de paz, Adonai, que significa Señor, Dios todopoderoso, Adonai Siddiqueinu, Señor de nuestra justicia, Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos, como cuando usted está orando con poder y yo dice, me abrogo al Dios de los ejércitos, al Dios de Abraham, de Isaac, que lo hace con amor y compasión. Oren fervientemente, porque la oración fervorosa Dios la escucha. Otros nombres, yo quiero que ustedes me digan otros nombres, duro para que los hermanos que están en el escuchen. El Gibor. Muy bien, el Gibor. ¿Y qué significa el poderoso? ¿Qué significa? El misericordioso, Arahamán. Listo. ¿Qué otro nombre conocen? Rafa. Rafa, muy bien. ¿Y Rafa qué es? Muy bien. Nisi, ¿qué es Nisi? Mi estandarte, mi bandera. Igual, un Dios de guerra, ¿cómo Dios dividió a su pueblo? Por diferentes secciones y a cada uno le puso una bandera, representando una característica del Eterno en cada uno de ellos. Lo mismo es, Él es eso. Cada uno de nosotros, Él es nuestra bandera que representa una característica buena de cada uno de nosotros. ¿Qué otro nombre? Jireh. Muy bien, ¿qué significa Jireh? Proveedor. Él es el que de verdad todos los días, así usted no tenga sino para una aguapanelita y un pan, dele la gloria a Dios por esa aguapanelita y ese pan. Mire, en mi casa mi mamá es una mujer de la cual yo le agradezco el hecho de estar acá porque Dios la usó a ella mucho en mi vida. Pero mi mamá, en su buen corazón, sirvió de fiadora a muchas personas. Y por ponerse de fiadora, tristemente en la casa, mi mamá era la proveedora económicamente de mi casa. Mi mamá se puso a servir de fiadora y a mi mamá le embargaron su sueldo. En el tiempo de ella se embargaba la totalidad del sueldo. El gobierno colombiano mucho más adelante es cuando ya dice, no, la totalidad del sueldo no se puede embargar.
hay que dejar un porcentaje para las personas. Así la gente diga que a veces tuvimos gobiernos malos, pero en medio de todo hubo gente que pensaba en la gente pobre. Y pasamos situaciones difíciles. Hubieron 2 años en los que nosotros tuvimos que comer arroz y agua panela, pero le doy la gloria y la honra al Señor, porque en medio de esa situación difícil nosotros como que aprendimos a estar más unidos. Bueno, el arrocito con agua panela, rico, tomemos arrocito con agua panela, y le damos gracias a Dios por ello. Entonces, cuando vengan los momentos difíciles, dele las gracias a Dios por lo que le dé, el vaso de agua, cuando usted se levante por las mañanas, gracias Dios por poder respirar, poder vivir, mis hijos, mi esposo, sí, uno pelea con los hijitos, uno pelea con el esposito, pero I love you porque están ellos ahí con uno, y aunque sea le pasan un vaso de agua, aunque sea le acarician la cabeza. Mire, hay muchas mujeres, hoy en día está creciendo el divorcio de una manera increíble a niveles, y muchos hombres no aman a sus esposas, o lo contrario, muchas mujeres no aman a sus esposos. Miren lo que el Señor nos muestra en la porción que leíamos, que leía precisamente mi hijo ahorita en Corintios. ¿Qué es el primer versículo que dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es la verdad, hermanos. Mire, lo que le decía José hace 8 días es cierto. Los hermanos que todavía no están casados y que se quieren casar, esperen en el Señor, no hay afán, pero espere la ayuda idónea, esa ayuda correcta, ese hombre, esa mujer, que aunque sea un hombre que tema de Dios, un hombre que lea la Biblia, un hombre que ore, una mujer que ore. La que lleva la religión a la casa es la mujer. Si un hombre se casa con una mujer católica, lo más seguro es que usted y su familia sean católicos. Si usted se casa con una mujer musulmana, lo más probable es que usted se vuelva musulmán y sus hijos sean musulmanes. Pero si usted se casa con un hombre creyente en la palabra de Dios, o una mujer, sobre todo una mujer creyente en la palabra de Dios, sus hijos van a seguir creyendo en Hashem, en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso, en el que se está mostrando a ustedes. Eso es lo que debemos, y debemos enseñarle a nuestros hijos, varones, hijos, por favor, miren la compañera que tienen, y a nuestras hijas, porque viene mucho encantador y les habla a nuestras hijas cosas bonitas y les endulzan el oído. Y miren por lo menos el caso que contaba Astrid de la muchacha de hace 8 días, que este hombre la endulzó a esta chica, la alejó de Dios, y más adelante cometió esta salvajada de meterle todo ese montón de puñaladas. Entonces, oremos desde ya, miren, nosotras como madres, oremos por nuestros hijos, así este bebecito, como el niño, los 2 bebés que hay acá. Oremos desde ya porque Dios nos provea para nuestros hijos y nuestras hijas hombres temerosos de Dios. Mire, Abraham lo hizo, Isaac lo hizo, y la misma, la esposa de Jacob, se me olvidó, Raquel también oró para que Dios le proveyera un buen hijo, una buena esposa para Jacob. ¿Y el Señor lo defraudó? No, al contrario, le dio buenas esposas. Y esposas con un fin, con un propósito y con un objetivo. Ore por eso, ore para que Dios. Y si usted está en unión desigual, ore por su esposo. La palabra del Señor más adelante en el Nuevo Testamento dice que nosotras las mujeres podemos ayudar a santificar a nuestros esposos que no son creyentes. Oremos por ellos. El corazón el Señor lo tocará. Endureció el corazón del faraón, pero puede tocar el corazón de nuestros esposos e inclinarlo hacia él. ¿Listo? Bueno, entonces el otro nombre es Kadosh, el anciano de días, el Señor de las edades, Creador, Santísimo, Nisi, Jireh, Abba, que significa papá, papito Dios, Rafa, Roni, pastor, proveedor, Dios de amor. Hay muchas maneras de referirnos al Eterno Elohim. En nuestras oraciones podemos usar estos nombres para exaltar al Eterno con todo nuestro corazón.
El rey David usaba muchos de estos nombres para exaltar a Dios y muchos son las bases de la inspiración de los salmos, de los cánticos que él escribió para el eterno Elohim. También en el Sidur encontramos una buena cantidad de términos para referirnos hacia él. Dios quiere mostrarse como un Dios, Dios no quiere mostrarse como un Dios de un solo poder, sino como el Dios que todo lo puede hacer, el que todo lo hace, el que todo lo tiene, donde hay todo. En Dios podemos tener todo, absolutamente todo. Lo que usted quiera, al Señor pídaselo. Todo lo que sea, exacto, todas las cosas que usted quiera pedirle al Señor, de misericordia, de amor, de bondad, de mansedumbre, de templanza, todo eso, la llenura del Santo Espíritu. Hay muchas personas que nunca han sentido el toque del Espíritu de Dios. Pídaselo al Señor, Él se lo da. Usted es carente de fe, pídale al Señor que le aumente la fe. Usted es un hombre que quiere hacer milagros y prodigios, dígale al Señor, Señor, úsame para hacer milagros y prodigios. Todo se lo da el eterno Elohim. Él provee todo lo existente, lo visible y lo no visible. Lo que podemos ver nos lo da. Aún cosas materiales le podemos pedir al Señor, pero también las cosas no visibles se las podemos pedir al Señor, que nos las revele, que nos las muestre y que nos las enseñe. Dios lo es todo en el ser humano, en Él existimos y por Él morimos. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Respiramos porque Él nos lo permite. Nadie aquí es dueño de absolutamente nada. Nuestro creador, ni creador de nada, solo él en su infinito amor, Él es el que permite acercarnos a Él. En el versículo 6 de Éxodo, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy, y nuevamente le reitera que Él es el eterno Elohim, el Shaddai, y vosotros sabéis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Él vuelve y se manifiesta, y aquí ya empieza a darle una promesa al pueblo de Israel. Aquí miren lo que dice. Por tanto dirán los hijos de Israel, yo soy el Eterno, que yo os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios lo sacó a cada uno de ustedes, no sé de dónde, pero Él lo sacó de Egipto. Egipto, como ya sabemos, es la simbología del mundo. Y Dios lo sacó a usted del mundo a luz admirable. Y os libré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo. Dios le está diciendo hoy que se está mostrando a usted, le está diciendo, yo lo tomo a usted por pueblo mío. Son mis hijos, son míos, me pertenecen a mí. Por eso era que yo les decía la vez pasada, hermanos, no cuenten cabezas porque las personas le pertenecen al eterno Elohim. Y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios. Él es su único Dios, usted no tiene más dioses. Yes. Hay mucho hermano que le gusta ver mucha novelita turca. Y en las novelas turcas disfrazan el nombre de Alá con Dios. Ojo con eso, hermanos, porque Alá no es Dios. Aleluya. No es Dios y nunca será Dios. Bendito. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Mashiach, Yeshua, es este Dios. Amén. El gran yo soy, el poderoso y soberano Dios de Israel, el Shaddai. Tengan cuidado porque a veces nosotros, ay no, que la novela turca que está buena, que no sé qué. Tengamos cuidado con eso, porque Dios es celoso en esas cosas. Y si Él nos demanda a nosotros y nos dice, yo soy vuestro Dios, entonces Él quiere decir que nos demanda a nosotros amor. Él nos quiere en su totalidad para Él. Que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra en la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Cuál es la heredad de nosotros? El reino de los cielos. ¿No es así? Ese es su anhelo, ese es lo que usted quiere, llegar al reino de los cielos, estar en las bodas del Cordero con Mashiach Yeshua y con el eterno Elohim. Y él como lo cierra ahí en ese versículo 8, con su firma, con su sello, diciendo, yo soy Adonai, el eterno Elohim, tu dueño, que te compré. Aleluya. ¿Con qué lo compró el Señor? Con la sangre del Mashiach Yeshua Redentor. Entonces, dice,
Listo, él lo compró. Ese es un sello, es una firma, como diciendo el Señor, yo los compré a ustedes, compré al pueblo de Israel y compré a las futuras generaciones, las compré y por eso les puse este sello. También aquí vemos, si observan, los 3 patriarcas le creyeron de una al Eterno. Ninguno de ellos dudó. ¿Moisés dudó? No. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y Moisés dijo, me voy contigo. ¿Qué le dijo a Abraham? Y a Isaac también le dijo lo mismo, y a Jacob también les dijo, y ellos creyeron a la palabra del Señor, pero Moisés no. ¿Cuál es la traba que Moisés le puso al Señor? Hace 8 días lo vimos. Y en esta 2 veces vuelve y se lo repite. Señor, yo soy tartamudo y no sé hablar. ¿Cuáles trabas le ponemos nosotros al Señor para ejercer la obra que Él nos ha enviado? Solamente usted conoce cuál es la traba que usted le pone al Señor. Pero no le ponga trabas. Créale como le creyó Abraham, como le creyó Isaac, como le creyó Jacob. Como el Mashiach Yeshua nos dice que le creamos. Ciegamente. No lo vemos. ¿Usted ha visto alguna vez al Eterno Elohim? No, pero está aquí alabándole, glorificándole, porque Él le ha ayudado, porque Él le ha sanado, porque Él le ha restaurado, porque le dio una familia preciosa, porque le dio unos familiares que le enseñaron a conocer la palabra del Señor, le presentó unos pastores que le han mostrado y le han revelado un Dios maravilloso, porque ha sentido la presencia y su poder y su gloria y su majestad. Cuando usted va, mire, cuando usted van a las convenciones que hace el rabino Ketriel, dígame si usted no siente la presencia del Señor ahí, se manifiesta el Espíritu de Dios ahí. Cuando usted se encierra en su intimidad con el Señor, dobla esas rodillas y llora y le dice, Señor, estoy aquí necesitado de ti. Dígame si el Señor no ha venido y le ha tocado su corazón. Y le ha dicho, te amo, te quiero. O usa a sus hijos. Y sus hijos vienen y le abrazan y le dicen, mamá, Dios nos va a ayudar. Mamá, Dios está con nosotros. Arriba, papá, hermano, tío. Dios se manifiesta de miles maneras. La fe de Moisés, uno podría decir, ay no, como que la fe de Moisés estaba declinando en ese momento. Él tenía dudas y no, eso no quiere decir que sea malo, pero debemos pedirle a Dios que nos dé cada día más fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdame a creer en ti, en tu poder, en tu gloria, en su majestad. Este semestre me tocó confrontar a un profe. Él es un excelente cura. Yo estudio con curas. Y este cura, yo le decía, profesor, es que a mí me parece inaudito que usted, siendo un docente, me diga a mí que el mar no se abrió en 2. Si usted no cree que Dios abrió el mar en 2, entonces, ¿en dónde está? ¿Por qué estudia la palabra de Dios? Si usted no cree que Dios envió esas plagas, entonces, ¿usted en qué cree? Si usted no cree que Dios se manifestó en una zarza ardiente con fuego y con poder, si usted no cree que cuando el Señor, el pueblo de Israel dio esas 7 vueltas a través de Jericó y los muros se cayeron, si usted no cree en eso, entonces, ¿Dios no se le ha manifestado a usted? Claro que se le ha manifestado de diferentes maneras. Cuando yo tuve a mis 2 hijos, mis 2 partos fueron muy duros. Mi primer chiquito, Daniel, venía muy gigante y no quería salir. Estaba mañado, estaba contento, pero no quería salir. Y mi último, yo ya no podía, ya no tenía fuerzas y le dije ese día al Señor, y le clamé en medio de enfermeras y doctores, Señor, dame la fuerza para sacar a este muchacho. Y me acuerdo tanto que llegó un médico anciano, y este médico anciano llegó y me dijo, mamá, cuando sienta el dolor, él me avisa y con forces lo sacamos. Créanme que yo sentí ese momento que la vida y el alma se me iba. Pero el Señor me ayudó y envió a ese varón para que me ayudara a sacar a mi muchacho. Y salió bien. Y le agradezco a Dios por eso. Después tuve un bajonazo de sangre y o sea, mi estado físico empezó a decaer y a decaer. Me tuvieron que hacer transfusión de sangre, pero Dios estaba conmigo. Y yo no sé, la brillante idea de la jefe de enfermeras fue y me metió con un poco de mamás donde se les habían muerto los bebés. Entonces yo el estrés de que me quieran a quitar por ahí mi niño, yo le pedí al Señor, Señor, estoy cansada, estoy agotada, no permitas que nada malo me ocurra.
Y ellas se acercaron todas y alzaron al niño y lo besaban y me decían, ay, la felicitamos, pero el mío está muerto, el niño se me murió, lo tuve que abortar, por X o Y motivo. Y con Santiago me pasó exactamente lo mismo. Con Santiago iba por la calle y me agarró un dolor. Yo dije, tan raro, pero ya el dolor no me botó al piso. Como estaba embarazada, la gente se vino en masa. ¿Qué le pasa, mamita? Yo, no, yo no sé. Lo único que yo sentía era el dolor que no me dejaba ni levantar. Me llevaron de urgencias y el doctor me dijo, hay que sacar el bebé. Y efectivamente a las 6 de la tarde nació Santiago, pero apenas salió Santiago, yo tuve una descompensación terrible. Empecé a tener temblores y a tener eso. Y estando en esos temblores, yo le decía al Señor, Señor, Rey del cielo, por favor, no me dejes, no me desampares, dame la fuerza. No sé qué tengo, tú eres el dueño de mi cuerpo y tú sabrás qué es lo que tengo. Y el Señor, lo mismo, envió otro médico. Yo le acuerdo que le decía al doctor, deme un vasito con agua y azúcar para que me suba la tensión. Y él me decía, no, yo no le puedo dar eso. Y yo, que me dé eso, que yo sé que eso me sube la tensión. Y él, que no, que no. Entonces, el enfermero llegó, me tomaron la tensión, obviamente yo tenía la tensión bajísima y empezó a darme hipotermia. A causa de eso me empezó a dar unos temblores fuertes e incontrolables. Entonces el doctor me dijo, no, pues démosle el agüita con el azúcar. Y me dio el agüita con el azúcar y empecé a sentirme mejor. Le decía, doctor, yo leí, yo me conozco. Y yo sé cómo papi Dios me sana. Entonces, créale al eterno Elohim. Crea, cuando dicen que el Señor les tira las manitas a las personas, los pies, cuando usted vaya y ponga las manos sobre un enfermo, crea que de su mano está descendiendo el poder y la gloria y la majestad del eterno Elohim para sanar a esa persona. Por eso Él se manifiesta a usted y se le manifestó a usted. Muchos de ustedes son únicos, son primogénitos en sus familias. Y usted dirá, pero ¿por qué yo? Porque Dios y yo soy el más chifloreto de mi casa. Pues Dios se enamoró de su chifloretura y dijo, este me gusta, esta oveja me gusta y me la voy a traer para que ella trabaje para mí. O sea, se enamoró de Moisés, se enamoró de Aarón y los presentó ante el faraón. ¿Cómo dice la palabra acá que los presentó? A uno lo presentó casi como un dios y a Aarón, ¿cómo lo presentó? Como un profeta. Entonces, Dios lo va a usar a usted de maneras maravillosas. Créale, solo créale. Crea a ese Dios que usted no ha visto, pero que hoy se le está mostrando a usted como Hashem, como el eterno Elohim, como el Shaddai, como mi Abba, mío, que lo comparto con ustedes, pero suyo. Disfrute a Dios, gócelo. Mire, cuando venga acá, dance con gozo, con alegría. Ore al Señor con sus ojitos, llénese de pasión. No le importa el hermano que está al lado, porque me gustan las comunidades pequeñas precisamente por eso, porque entre todos nos unimos, entre todos sentimos la presencia del Señor. En las comunidades grandes sí, también se siente la presencia del Señor, no voy a decir que no, pero hay mucho distraído, mucho por allá echando globo, como lo que nos decía Astridcita antes de empezar la predica, hagámoslo todo con orden y verá que la presencia del Espíritu de Dios se mueve en el orden. Y son cosas pequeñitas, fáciles de llevar, porque la palabra del Señor no es difícil de llevar. Bueno, dice acá, ¿cuál fue uno de los apóstoles que le dijo al Señor? Tomás. No seamos como Tomás. Pero después Tomás vio la gloria y la majestad del Mashiach Yeshua. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Amén. Todos los días. Esto diferenció a Moisés un poco de los patriarcas, no mucho, pero Moisés llegó a ser casi como uno de los patriarcas y creyó muchísimo en el Señor, porque si no hubiera creído no se hubiera abierto el mar, si no hubiera creído a lo que él levantara las manos, no habrían ocurrido las 7 plagas que vamos a ver. Bueno, después dice que la siguiente temática, hagamos un paréntesis ahí, porque la parashá hace como una especie de paréntesis. Y en este paréntesis vamos a ver a Moisés y Aarón. Es decir, que ahora el Señor va a usar a 2 personas normales, como tú y como yo. Nos va a usar ¿para qué? Para predicar la palabra. Nos va a usar para lo que Él quiera. Moisés y Aarón venían de una familia levítica, de los coatitas.
quienes más adelante le hacen un golpe de estado a Moisés. ¿Cuál fue el golpe de estado que le hicieron? ¿Se acuerdan? ¿La rebelión de quién? Muy bien. Aquí en estos textos, perdón, en el 7 en adelante, ahí le muestra a usted esa genealogía, donde le está mostrando de dónde viene Coré, de dónde viene la mamá de Moisés y la mamá de Aarón. Y de dónde, por qué se genera. Es más adelante nos habla de Finias. Ya aquí nos está hablando de Pinjas, perdón. Nos está hablando ya de cuántas parashas, 2 más parashá. Futuras, pero 2 parashá más. ¿Y qué otra parashá se refleja en esta? O en esta que más vemos. ¿La fiesta de qué? De Pesach. ¿Se acuerda que en Pesach, cuando hacemos la ceremonia, nosotros reprendemos las plagas? Y ahí, a medida que usted va untando su dedito, va reprendiendo, y cada plaga de esas representa una cosa que nosotros debemos deshacernos. ¿Listo? Por eso es importante, esto haga cuenta como la que la parasha quiere introducir esa partecita ahí, para que usted la tenga presente hacia futuro, donde Dios le está mostrando a usted lo que va a pasar a futuro sin usted conocerlo. ¿Listo? Entonces, vamos aquí, y antes de pasar allí, bueno, y le hace un golpe de estado. Esa familia de él eran primos de Moisés, de la tribu de Coré, Coré, hijo de su tío Izar, que ahí mismo lo menciona. Aquí la parashá hace una especie de corte para mostrar la genealogía de Moisés. Esto diferenció a Moisés de los patriarcas. Perdón. Moisés fue un hombre único dentro del pueblo de Israel. La misma palabra dice que no ha habido otro hombre sobre la faz de la tierra como él. Y él es prototipo de Mashiach Yeshua. Pero Dios lo presenta como un Dios para el faraón y a Aarón como su profeta. Su servicio a Dios comenzó ¿a qué edad? A los 80, dice la palabra. ¿Y el de Aarón a qué edad? A 83. Es decir, que Dios tiene límite de edad para que nosotros arranquemos en el servicio del Señor. No. Al Señor llama a quien quiere. Él llama a ancianos, él llama a niños, él llama a bebés. Acuérdese que hay un texto en la Biblia que dice que aún los que están de brazos, Dios los puede usar para profetizar. Entonces, ¿por qué no? Que un día estos 2 chiquitines nos profeticen a nosotros algo que nos impacte a nuestra vida y a nuestro corazón. Usa hombres, usa mujeres, porque Dios usa al que Él quiere y como a Él le place. Y cada uno de ustedes tiene un don, un talento, y Dios va a usar ese don y ese talento si usted se lo deja usar. ¿Listo? Dios comienza a manifestar su poder al pueblo de Egipto, destruyendo sus deidades, sus ídolos, y mostrándose como el Shaddai, el todopoderoso creador de todos. La primera manifestación de su poder es con la vara, que se convierte ¿en qué? En culebra. Vamos aquí a hablar de cómo Dios destruye las deidades del pueblo de Egipto. Cómo el Señor les dice, esos dioses a los cuales ustedes han creído son vanos, no sirven para nada, no tienen poder, no son creadores de nada, ni generan nada. Entonces, la primera manifestación es la culebra. ¿Por qué creen que una culebra? ¿Qué era lo que usaba la cobertura en la cabeza de los faraones, de la gran mayoría de los faraones? Una culebra, una cobra. Yo a las culebras siempre les he tenido mi respeto, o sea, como mi recelo. Y acuérdese que Dios generó en nosotras las mujeres esa división en la creación, cuando la culebra sedujo a Eva y el Señor le dijo, creará discordia entre ustedes las dos. La culebra, la cobra, era uno de los guardianes de los faraones de Egipto. La corona real mostraba una imagen de ella, acuérdense los que siempre usaban su coronita acá. Era representación de uno de los dioses de Egipto, Termutis, la diosa protectora del faraón. Cuando la vara de Moshe se convirtió en serpiente y luego se tragó las varas de los magos del faraón, fue una forma de demostrar que el Dios de los israelitas era más poderoso que el Dios y protector del Paro. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios le quita al pueblo de egipcio? Su protección. En la actualidad,
mucha gente ve a los ejércitos de sus naciones como sus protectores. Y adivine qué pasa. ¿Qué es lo primero que cuando otra nación viene a atacar se confronta contra el ejército y si lo elimina, ¿qué pasa con la nación? Queda desprotegida. Entonces, lo primero que hace el Señor es decirle, esa culebrita no le sirve para nada, mi chinito, esa me la como yo muchas veces. Dios está quitando protección sobre el faraón y sobre Egipto, mostrándole que ahora no tendrá quien los proteja de lo que ha de venir sobre ellos y sobre la nación y sobre el faraón. Entonces comienza a endurecer el corazón del faraón. ¿Cuál es la primera plaga? La de sangre, ¿no? Entonces, las aguas se convierten en sangre. ¿Creen que esa agua era apetecible? No, eso no se podía ni tomar, no servía absolutamente para nada. La sangre es espesa, entonces eso no, ni se puede filtrar, ni se puede, ay Dios mío, se me olvidó. Bueno, no se puede filtrar, no se puede separar el agua de la sangre, es muy difícil. Entonces, para poderlo hacer se necesitan unas ciertas cantidades de químicos que obviamente, pues obviamente en ese tiempo todavía no existían. Con la vara golpea el agua, todo el río Nilo muere, es decir, mueren todos los pescaditos, todo lo viviente dentro de ese río. El río Nilo es de las fuentes hídricas más grandes del mundo. Y obviamente no solamente abastecía a Egipto, sino a toda toda la parte de África. Si más o menos tienes noción del mapita de África, ese río nutre una cantidad de países impresionante. Y cuando llueve, él se desborda. Entonces, por eso es que él humedece todas esas zonas y esas zonas son ricas para cultivar lo que se pueda. Por eso ellos lo adoraban, por eso ellos le tenían deidades a ese río. Esta plaga afecta al pueblo. Hay unos rabinos que dicen que no, que las plagas no afectaron al pueblo de Israel, pero hay otras plagas que sí, hay otros, rabinos que dicen que sí afectó al pueblo de Israel. Sí lo afectó porque efectivamente este era el suministro más grande de agua que había en Egipto. Entonces sí afectó al pueblo de Israel. Los egipcios no solo idolatraban a un dios del Nilo, idolatraban a muchos, cada uno conectado a un aspecto diferente del río, vivificador. Canún, un dios creador y dios de la fuente del Nilo. Hapi, dios de inundación del Nilo. Soker, el dios cocodrilo del Nilo. Ese río es bastante rico en estos animalitos. También idolatraban a Taberet. El Humash dice que cuando a Moisés lo enviaron, lo meten en la cestica y él va en el río, prácticamente lo que la hermana estaba vigilando era eso, que no se lo fueran a comer los cocodrilos del río. Entonces, eso era lo que por eso fue que ella también se fue a cuidar a su hermanito. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, los egipcios pudieron haber pensado que el Nilo había asesinado a todos esos dioses y que por eso era ese sangrero. ¿Listo? La siguiente plaga, la plaga de las ranas, con vara extendida en la mano de Aarón. O sea, la otra, primero, ¿cómo fue? Con el golpe. Y aquí ya extiende la mano. ¿Hacia dónde? Hacia el eterno Elohim. Dios tiene dominio de los cielos y de la tierra, de las fuentes, de los aires y de los mares. Él es el dueño creador absolutamente de todo. Él está demostrando al pueblo de Egipto y a Faraón que Él es el creador de absolutamente todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos. La plaga de las ranas con la vara extendida en la mano de Aarón. Faraón pide perdón, promete libertad al pueblo, pero nuevamente endurece su corazón. Esta plaga también afecta a Israel. Otro de los dioses de Egipto era Hekel, la diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, que era adorada como una rana. Las mujeres egipcias usaban amuletos como una imagen de Hekel para recibir protección durante el parto. Matar ranas intencionalmente estaba prohibido e incluso matar una accidentalmente era castigado con pena de muerte. Las ranas representaban una vida larga y eterna. Esta plaga atacó a los egipcios usando su propio símbolo de protección. Hizo que
odiaran a su propia deidad y fueron forzados a matar el animal. ¿Se acuerda que fue tanta la cantidad de ranas que, Dios mío, no sabían dónde meter eso y hicieron puñados? ¿Y qué pasó con esas ranitas? Se apicharon. Miren, el río estaba lleno de sangre. Los animalitos que vivían empezaron a salir, como los anfibios empezaron a salir del río. Entonces estos van e inundan a Egipto. Las ranas llegan y plagan. El señor faraón dice, no, estas ranas están re fastidiosas, toca pelarlas. Entonces hacen un montón y mueren todo ese poco de ranitas. Y a la vez les está matando una deidad. Aquí en Colombia nosotros también adorábamos a este anfibio y lo considerábamos como un dios de fertilidad. Es más, si tú vas a Santa Marta de Cartagena, creo que en una de las playas hay un segmento rocoso y parece una rana. Y los habitantes, es que no me acuerdo si es en Santa Marta o en Cartagena, y le dicen a la gente, vaya y toque la piedrita de la rana y verá que si usted es estéril, eso la va a hacer fructífera. ¿No? Nosotros sabemos que el que nos da nuestros hijos es el eterno Elohim. Y el Señor, ¿cuál es el primer mandamiento que el Señor ordena? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y mira aquí el Señor les está diciendo, no son ustedes, no son sus ranas los que los van a hacer fructíferos, soy yo. Y soy yo el que los voy a tocar. Les voy a demostrar que no es así. Al morir estas ranas y entrar en descomposición, ¿qué creen que se generan? Larvas, ¿no? Las larvas empiezan a comer esas ranitas y muchas de esas larvas se vuelven en moscas o piojos. Entonces vamos con la tercera, que es los piojos. Esta es una de las cuales muchos de nosotros en PESA, cuando tenga sus hijos llenos de piojitos, de verdad, pida con fe para que Dios le quite esos animalitos porque son un fastidio. Yo de pequeña sufrí de piojos, pero una cosa impresionante. Y fue una plaga difícil. Y lamentablemente nosotros éramos 4, pues nos nutríamos. Pero gracias a la misericordia y el amor del Señor, Él nos quitó todos esos animalitos. Entonces, los piojos no es y se prenden facilísimo. Es una cosa impresionante cómo se prenden esos animalitos y cómo se reproducen de manera horrorosa. Si bien para los egipcios el Nilo era mucho más importante que la tierra, también adoraban a Geb, dios del suelo. ¿De dónde fue que salieron los piojitos? ¿Qué fue lo que hizo? Del polvo de la tierra, cuando Moisés coge y bota a él hacia los cielos el polvo. La plaga de piojos que apareció a partir del polvo transformó a su Dios protector y benefactor en una fuente de peligro. Es cierto, los piojos pueden generar enfermedades muy graves sobre el ser humano. ¿Listo? Y la siguiente son las mosquitas. He estado leyendo un libro, yo sé que muchos de ustedes, los que somos colombianos, sabemos cuál es ese libro, y es el del secuestro de los 3 norteamericanos, ¿se acuerdan? En ese ellos comentan que habían una serie de moscas que les generaban unas ampollas terribles. Habían unas que tenían que prácticamente para poderlas sanar, tenían que aplicarle 200 dosis de inyecciones diarias o si no se sanaba. Entre esos está la leishmaniasis o la mosca que ustedes conocen del ganado. ¿Se acuerdan esa mosquita grandota que viene y se le sienta a usted ahí? Ella le pica y le deja un huevito ahí. Ese huevito empieza a comerse la carne alrededor suyo y eso se le genera una bola así, pero impresionante. El dolor es terrible y esas moscas afectaban a esos militares y a los guerrilleros también, pero los guerrilleros, la manera de sacarla era porque fumaban cigarrillo y las ahogaban y esas salían de inmediatamente de la cárcel, pero eso generaba ampollas, comezón. Entonces puede ser que una de estas moscas que más adelante van a generar las úlceras en el pueblo de Egipto, sea ese tipo de moscas. Los invito para que lean esa historia de esos 3 varones. Ver todos los vejámenes que ha hecho la FARC con nuestro campesinado, dañándole su corazón, es para que nosotros sigamos orando. Las FARC no se han ido. Ahí siguen y siguen secuestrando gente, siguen llevándose a nuestros niños campesinos para adoctrinarlos en una cosa que prácticamente
desvía al hombre del amor, de la misericordia, de la unidad hacia los demás seres humanos. Les pido, hermano, que no dejemos de orar por Colombia. Y mire, en parte de lo que yo leía, la porción que me tocó hoy, de Ezequiel, cuando el Señor envía este castigo hacia el pueblo de Egipto, puede caer sobre nosotros. Mire que en ese texto dice que en el mes 10º, a los 12 días. Estamos en el mes 10º. ¿Qué pasó en esta semana? El gobierno de Sudáfrica ha colocado una demanda en contra del pueblo de Israel. Y adivine quiénes estamos colaborando. Tristemente, la belleza de nuestro presidente nos está metiendo en un problema gravísimo a nivel espiritual, porque este hombre está apoyando a estos hombres que están injuriando a Israel. Mire, hermanos, yo le mandé a Astrid un video que me mandaron terrible, santo Elohim. Me ha tocado llorar y pedirle al Dios que no permita que mi corazón se llene de odio contra Hamás y mucho menos contra el pueblo gazatí. Pero ese video es terrible y muestra cómo masacraron a nuestros hermanos israelitas. Y es terrible, terrible, santo Dios, ver esos videos. Ayer precisamente la Embajada de Israel de aquí en Colombia publicó otro video donde hay fotos y donde hay videos de la masacre. Y son terribles, son unas imágenes, hemos dicho, si ustedes no creyeron lo de los 40 niños, vean esas imágenes. Son terribles, ver bebés con su carita totalmente destruida, mujeres quemadas, su carita violentada, ni se reconocen los cuerpos. Son hermanos de nosotros. Dios acaba de decirnos, yo soy su Dios y es el Dios de ellos y es el Dios de nosotros. Oremos, oremos porque cuando yo leía eso, yo enseguida, y si tú haces el conteo de los 12 días, cae el próximo Shabbat, el viernes del próximo. Y ahí viene la sentencia que tiene que dar la corte, esa corte, ¿cómo se llama? Esa la da precisamente dentro de 8 días, dentro de 12 días. Internacional, hermana. Entonces, oremos, hermano, para que de verdad el Señor tenga misericordia de las repercusiones, porque si tuvimos consecuencias, y es la primera vez cuando se escogió, cuando se estaba definiendo si las naciones iban a permitir que Israel fuera una nación, y hubo consecuencias para nosotros, y eso que nosotros dijimos, no, nos abstenemos de votar, y por no haber decidido si sí o no, tuvimos consecuencias. Un flagelo es esa guerrilla. ¿Cuántos años llevamos con el flagelo de la guerrilla? Más de 40 años. ¿Cuántas vidas colombianas han muerto? Miles. Solo el Señor la sabe. Mire, ahí cuentan en ese libro de esos cómo matan los niños. Ese niño de se me olvidó, Dios mío, de Clara López. ¿Se acuerdan de ella? Clara Rojas, perdón, gracias por la aclaración. Ahí muestran ese pobre chiquitín, mi Señor tuvo misericordia, misericordia y amor de ese niño, porque a esa mujer le rajaron la barriga sin anestesia, y un tipo que no sabía sino matar micos fue la que le abrió la barriguita, y al sacar al niño le fracturó el bracito, y ese chiquitín duró un poco de tiempo con ese dolor terrible. Imagínense en un bebé pequeñito padeciendo todas esas cosas, ¿y usted cree que eso a la FARC le importaba? No. Por ellos hasta que se hubiera muerto el pequeñín. Ahí hablan de los abortos que cometen esas pobres mujeres y la destrucción emocional que sufren muchas de ellas. Habla de cómo los guerrilleros se cansan de esa vida y se quitan la vida. Por eso les digo, oremos, porque muchos de esos muchachos fueron sacados de su hogar violentamente y nunca más volvieron a ver la libertad. Son esclavos de un poco de gente loca, enferma, que le mete un poco de ideales que no son. Usted puede ir a la universidad, puede venir acá, y Dios le da a usted libertad para pensar lo que quiera. Y hasta puede pensar cosas inequívocas o equívocas, pero Dios le da a usted libertad. Ellos no tienen libertad. Están sujetos a un montón de gente mala y perversa. Y así, ¿cuántos no estará así el pueblo gazatí también sufriendo las mismas consecuencias? De esos hombres que les dicen, no, usted no puede ayudar al pueblo. Es más, también sacaron el video de 4 niñas esta semana, terribles sus caritas, y ahí se ve que esas niñas les han hecho quién sabe qué cantidad de cosas. Señor, ten misericordia. Y esas niñas están en casas de familias gazatíes,
y les toca tenerlas presas. Y si no lo hacen, no se preocupe que la cabeza de uno de los hijos de ellos va a estar rodando por ahí por las calles de Gaza. Oremos, oremos porque realmente hay mucho por qué orar por esta nación, para que Dios tenga misericordia de Gaza, de Colombia, de Israel, porque Dios debe hacerle justicia a esas familias. Entonces, oremos. La siguiente plaga, ya habíamos visto entonces los piojitos, las moscas, que como ya les decía, estas son generadoras de muchas enfermedades e infecciones. Es difícil imaginarlo, pero en el antiguo Egipto las moscas representaban tenacidad, coraje, vida eterna y en ocasiones también la fertilidad. En antiguas tumbas egipcias han sido encontrados labrados en roca y amuletos en forma de moscas. Ser atacado por el insecto que reverencia debe haber sido un golpe inmenso para la mente egipcia. La siguiente es la enfermedad del ganado. Para los egipcios, como eran un pueblo tan idólatra, al igual que los hindúes, ellos también adoraban las vaquitas y también adoraban los toros y los carneros. Amún, uno de los dioses más poderosos de Egipto, era esbozado como un carnero, al igual que Ra. Ator, diosa del amor, era esbozada como una vaca. Apis, dios de la fortaleza y la fertilidad, era esbozado como un toro. Canún, un dios de creación y un dios de inundación del Nilo, era mostrado como con una cabeza de carnero. Los animales sagrados eran adorados como la personificación de los dioses y cuando morían se les embalsamaba. ¿A quién se les embalsamaba también? A los faraones. Además de dañar la fuente de alimento y sustento de los egipcios, esta plaga mató a sus dioses y mató ganado vacuno, ovino y los que lo representaban. Y seguimos con las úlceras. En esta plaga no fue atacado ningún dios en particular, pero sí se podría decir que fue atacada la medicina, porque los chamanes y los brujos de Egipto no pudieron curar al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, discúlpenme. La plaga del ganado y la plaga, a partir de la plaga del ganado, de las úlceras, del granizo y las siguientes, estas ya no atacan al pueblo de Israel, ya solamente al pueblo de Egipto. Y lo primero que quita el Señor, aparte de ser el alimento en el consumo de los animales, es la salud. Entonces ya una persona cuando tiene la salud, estoy contenta porque ya me siento mucho mejor. Lo que el Señor, una de las cosas con las que más nosotros somos debilitados es a causa de las enfermedades. Las enfermedades nos achicopalan, muchas veces no nos animan a orar, no nos animan a buscar la palabra del Señor. Pero estas enfermedades, estas úlceras, era un dolor terrible para todo ese pueblo, para el pueblo egipcio. Entonces, por eso es que el Señor los ataca para también desvirtuarle la medicina egipcia. Bueno, y por último, vemos el granizo que cayó del cielo. Mostró que Nun, la diosa del cielo, y Chun, dios del aire, fueron incapaces de proteger a los egipcios. En Egipto no llovía. No llovía de esa manera tan intensa. Sí llovía, pero no de la manera como dice. La mayoría del agua provenía del río Nilo, por lo que cuando se nublaba o llovía, los egipcios se asustaban. Creían que Ra, el dios del sol, viajaba por el cielo en un bote, todos los días luchando contra las fuerzas del mal que trataban de detenerlo. El granizo les pudo haber parecido como un ataque a Ra, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. ¿Este granizo venía, el granizo normal que nosotros conocemos? No, este granizo venía con fuego. Y algo muy similar pasó ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra, donde cayó azufre y fuego, donde estas naciones fueron exhortadas. Mire, amados hermanos, el Señor aquí está manifestando el poder, su gloria. Él tiene el dominio de todo, de los animales, del aire, del viento, del cielo, de la tierra. Él mueve absolutamente todo. Usted está sentado acá por misericordia de Él. Usted ha venido a presentarse ante un Dios vivo y verdadero que le ama y que le quiere y se está mostrando. Estudiemos la palabra de Dios,
medítela. Cuando usted tenga dudas, esta mujer y este varón son hombres que estudian la palabra de Dios de una manera maravillosa. Pídanle que les enseñe, que les interprete aquellas cosas que no entienden. Preguntar es de sabios. El que no pregunta es porque quiere quedarse como está, pero el que pregunta es porque le ha generado dudas y cuestionamientos. Y debe buscar las respuestas a esas preguntas y a esos cuestionamientos que usted tiene en sus oraciones, por las mañanas, después de que termine la oración de Josecito y Astrid. Vaya usted a la presencia en su intimidad con el Eterno, 15, 20 minutos. Cuando el Señor empezó la restauración en mi vida, lo primero que el Señor me regaló fue un papelito que le llegó a mi hijo Daniel, donde decía cómo estudiar la vida, cómo leer la Biblia en un año. Y yo le decía al Señor, mi problema es de fidelidad hacia ti. Yo no oro. Yo quiero que tú me bendigas, pero yo no oro. Yo no leo la Biblia. Y cogí eso y empecé todos los días a leerla y a chulear todos los días lo que iba leyendo y empecé a hablar. 15 minutos empecé con el Señor. Y a medida que iba hablando con Él, iba aumentando, iba aumentando. Y a veces, cuando menos me daba cuenta, ya había 2 horas hablando con el Señor. Y no es que me la pase, amado Elohim, poderoso, Rey del cielo, ¿no? Sino yo hablaba como si estuviera hablando con mi amigo que está sentado al lado mío. Y mi Señor me escucha. Muchas de mis oraciones le pido al Señor que me ayude. Debemos ser fieles. Él es nuestro único ayudador, no hay otro. Por eso Él se muestra ante ustedes todos los días. Todos los días Él muestra su misericordia, su amor, aún para con el hombre injusto. Él muestra su amor. Porque usted, ¿por qué cree que Dios ha alargado todos estos años? Para darle oportunidad a todo hombre para que se acerque a Él. Él no quiere que la gente muera. Él quiere que la gente se salve. Lamentablemente, mucha gente tiene el corazón de Faraón. Dios les habla una vez, Dios les habla 2 veces, Dios les habla 10 veces, Dios les habla 500 veces y su corazón se entenebrece, se endurece. Muchos mueren y después están delante de la presencia del Señor. Ay, Señor, pero si usted a mí nunca me habló, usted a mí nunca me dijo nada. Mire, una vez hablábamos con mi mamá de mucha gente que decíamos, Dios mío, pero habrá gente que nunca habrá oído de Dios, ¿no? Siempre. Es más, hablábamos hasta de las personas que quedaban en coma. Yo pensaba que la gente que quedaba en coma, ellos no oían nada ni escuchaban nada. Y mi esposo trabaja con médicos. Y un día nos fuimos a tomar un tinto con un médico y el médico decía, no, sí, la gente entra en un estado totalmente letárgico, quieto, porque el cuerpo está casi como medio muerto, pero la persona escucha. El único oído que no, el único sentido que no se pierde es el oído. Si a usted lo invitan a hablarle a una persona que está en coma, vaya y háblele del eterno Elohim. Aproveche, porque usted no sabe si el Señor se lo va a llevar o pueda que él despierte y el Señor lo use. Aproveche y susúrrele a ese oído. Hay un Dios poderoso en tu mente, en tu subconsciente. Pídele perdón, clama a Él, busca para que el Señor lo levante. Miren, des en cuenta nada más cuando hubo la pandemia del COVID y muchos de los que estaban en los hospitales no podían, estaban allá entubados y todo eso. Yo siempre le decía al Señor, Señor, que una enfermera de esa sea cristiana, que una enfermera de esa sea judía y que le hable a los oídos a esos enfermitos y les dé esperanza de vida. Era lo único que yo pedía. Y muchos estaban entubados, casi dormidos, y les ponían el celular y oían a sus familias y su corazón se animaba, ay, los estoy escuchando. Y muchos de esos familiares aprovechaban para orar por sus familiares enfermitos. Así que, mire, todo Dios lo hace con amor. Usted no está aquí porque sí, no. Dios lo trajo aquí con un propósito. Usted está estudiando hoy la Parashá Vaerá, me mostré porque Él se quiere mostrar a usted. Aprenda nuevos términos. La palabra de Dios es rica en términos para referirse al eterno Elohim. No siempre usted le tiene que decir Adonai, Adonai, Adonai. No, le puedes decir el Shaddai, el Todopoderoso, mi amor, mi novio, mi esposo, mi proveedor, mi hacedor, mi padre, mi papi, mi papito. Los que hemos sido carentes del amor del papá. ¿Quién nos da amor? Mi amado, el eterno Elohim.
y hable de Dios, no usándolo vanamente en conversaciones bobas, sino usándolo de manera correcta. Salga a evangelizar, muestre a Mashiach Yeshua, que es nuestro hermano mayor. A él debemos presentarlo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador y nuestro Ayudador. Amén, mis hermanos. Gracias y espero que lo que el Señor me enseñó les sirva a ustedes y lo enseñen a sus hijos. Enséñenles los nombres al eterno, a sus hijos del eterno Elohim, para que ellos se aferren. Había una película que se llamaba Ciudad de Dios. No sé si alguno la vio. Es una película bastante violenta, bastante cruda de lo que se vive en las favelas de Brasil, de Río de Janeiro. Y en esta había una escena en la que había un muchacho que hacía parte de esas pandillas y resulta que a él lo vienen a matar. Y el muchacho vio que lo venían a matar, él venía con otro chico, al otro chico lo mataron y él empezó a caminar así finito y empezó a clamar: Adonai es mi pastor, nada me falta, nada por lugares delicados, pastor me cuida. Y ¡fum! Sacó. Y ustedes dirán, pero enseñémosle la palabra a nuestros hijos, enseñémosles esos nombres para que ellos se aferren a él. Cuando yo era chica, yo sufría, venía como un espíritu en las noches y me ahogaba, me asfixiaba. Y yo colocaba la palabra del Señor, la colocaba acá. Y no crean, pero al colocar yo la palabra aquí cerca a mi cabeza, el espíritu se iba. Y un día le dije a mi pastor, de esa época le dije: pastor, ¿yo qué hago? Y él me decía: ore y clama los nombres del eterno Elohim. Y cada vez que lo hacía en ese tiempo, pues obviamente yo clamaba a Cristo, a Jesús de Nazaret, no sé qué. Y cuando llegué al mesianismo, empecé a tener sueños que me ha tocado decirle al Señor, Padre, porque son muy reales. He visto cosas muy reales. Entonces me acuerdo tanto que en un sueño que tuve, le dije al Señor: Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? Yo quiero saber si esto es verdad. Y coloqué la mano y sentí el pavimento. Entonces yo sentí terror. Entonces yo empecé a decirle al Señor: ayúdame. En estos días en la oración también el Señor me mostraba de lo de la boca. Una vez estaba en mi cama acostada y yo sentí la rigidez de mi cuerpo y venía un ente negro oscuro, pero no era ni malo ni bueno. Este ente se paró al lado de mi cama y de su boca manó fuego. A ese fuego me tocó los labios. Yo sentí un terror impresionante. Y yo al que me abrogué fue al Mashiach Yeshua. Yo empecé a decir: Mashiach Yeshua, Mashiach Yeshua, Mashiach Yeshua. Y el ente se fue. Y claro que empecé a gritar durísimo. Mi esposo se despertó y me dijo: ¿qué te pasa? No sé qué. No, estoy asustada. Pero siempre que sientan eso, que alguna fuerza los oprime, que algo no está bien en sus vidas o que sienten la presencia maligna de algo, el nombre del eterno Elohim y de su Hijo. El nombre de Yeshua HaMashiach es un nombre poderoso y glorioso y aleja toda cosa de nuestras vidas. Amado Dios y Padre de Israel, quiero darte la honra, quiero darte la alabanza a ti, Señor, porque tú eres mi Señor, mi Adón poderoso, y te doy gracias, Señor, porque llegué malita, llegué enfermita acá, Señor. Solo tú sabes que tenía ganas de vomitar, tenía ganas, un acelere en ese corazón horroroso, y hoy, ahorita en este momento me siento bien, Señor. No tengo malestar en el estómago, no tengo malestar en mi pecho, Señor. Gracias, Padre, porque tenía temor, miedo de no poder enseñarle a mis hermanos tu palabra, Señor. Yo te pido, Rey del Cielo, por cada uno de ellos, Señor, Rey de la Gloria. Bendíceles sus familias, bendíceles sus hogares. Pon palabras nuevas de exaltación, de elogio hacia ti, mi amado Señor. Cántico nuevo, como dice la palabra, Señor. Fluye en ellos. Espíritu de Dios, toca a tu pueblo, Señor. Esa es la mejor manera de manifestación, Señor, que tú puedes hacer con nosotros. Llena a mis hermanos que están en el Zoom, Señor. Llena a cada una de estas mujeres, a cada uno de estos hombres, a nuestros hijos, nuestras hijas que nos están escuchando, Señor.
Llena, Señor, a esta maestra que está allá afuera con los niños de nosotros. Llénala y satúrala de tu Santo Espíritu, Rey del cielo. Padre de Israel, que ellos crean en tu mano poderosa. Crean, Señor, que hay un Dios vivo y verdadero que mueve, Señor, todo. Padre de Israel, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia. Gracias por las pruebas, Padre de Israel, porque ellas nos fortalecen. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Padre de Israel, ayuda a nuestras vidas a renunciar a toda deidad, a toda plaga, Señor, que nos aleja y nos aparta de ti, mi amado Señor. Padre de Israel, yo te pido que ninguna de estas 10 plagas afecte a mis hermanos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, Rey de Israel. Aferra su amor cada día más hacia ti, Señor. Revélatele por medio de su palabra, por medio del Ruach HaKodesh, por medio de lo que tú quieras, Señor. Te amamos, Señor, te amamos y por eso estamos aquí, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, para exaltarte y glorificarte, Rey vivo, Rey poderoso, Rey de los cielos, Rey de los ejércitos. Adonai, mi proveedor, mi hacedor, mi Rey misericordioso eres tú, Señor. Llena a tu pueblo de tu amor, llénalo de tu cariño y bendícele esta semana en todo lo que emprenda. Padre, por último te clamo misericordia por mi país, por Colombia, Señor. Mira las decisiones que está tomando este varón, Padre de Israel. Oh soberano Dios de la gloria, guarda a la niña de tus ojos, Señor. Guarda a esos secuestrados, esas secuestradas, Señor. Padre, muéstrales el camino de libertad, que salgan por la diestra poderosa del Mashiach Yeshua de las manos de estos hombres impíos y malos, Padre de la gloria. Soberano Rey del cielo, también yo te clamo, Señor, por esta Hetzibah, Señor, por esta comunidad. Manténnos en unidad, en amor, Señor, que ninguna plaga alrededor, Señor, nos toque, Padre, y seamos unos, unidos en Mashiach Yeshua para honrarte, glorificar y exaltar tu nombre. Amén y amén.